Sara estaba comprobando metódicamente el lote de medicamentos que había llegado a la farmacia esa mañana, cuando la pantalla del teléfono se iluminó con un mensaje entrante. Sus dedos alcanzaron automáticamente el aparato, interrumpiendo el monótono trabajo de conciliar las facturas con los medicamentos reales. El mensaje de Jason era corto y seco, como solía serlo en los últimos meses. Accidente en Maple Street. Se ha ido la luz en medio barrio. Llegaremos tarde esta noche, no lo esperes. Releyó el mensaje 2 veces frunciendo el ceño. En una ciudad del tamaño de Lovell, las noticias corrían más rápido que la pólvora, sobre todo algo tan grave como un apagón en todo un barrio. Durante todo su turno no había entrado en la farmacia ni un solo cliente agitado, quejándose de problemas de electricidad. Ninguno de los compañeros de trabajo mencionó el accidente. La señora Parker, que vivía justo al lado de Maple Street y se aseguraba de pasar todos los martes a por su medicina para la tensión, se presentó a la hora habitual y nunca mencionó ningún inconveniente. La farmacia central estaba situada en el corazón de Lovell, en la intersección de 2 calles principales. Desde allí se podía ver casi todo el centro de negocios de la ciudad, incluidos el banco, la oficina de correos y el pequeño centro comercial. Si realmente se hubiera producido un corte de electricidad grave, todo el mundo lo sabría. Los empleados de los comercios cercanos seguro que se pasarían por allí para informarse o tomar medicamentos contra el estrés. Sara se guardó el teléfono en el bolsillo de la bata y volvió al trabajo, pero su concentración había desaparecido. Sus pensamientos volvían obstinadamente al mensaje de su marido, a sus retrasos cada vez más frecuentes, a la forma en que había evitado su mirada durante la cena en las últimas semanas. Jason solía hablar largo y tendido de su trabajo, quejarse de los clientes difíciles, reírse de las situaciones ridículas. Ahora sus respuestas eran de una sola palabra y se pasaba las tardes mirando el teléfono, escribiendo y borrando mensajes. Pensó en la semana pasada cuando había intentado hablar con él sobre los planes para el fin de semana. Jason se había levantado en mitad de la cena, murmuró algo sobre una llamada importante y se pasó media hora en el garaje hablando con alguien en un susurro. Cuando regresó, estaba distraído y nervioso, sin terminar nunca su plato de comida. El turno de 5 horas se alargó interminablemente. Los clientes se cruzaban con el ritmo habitual, jubilados en busca de vitaminas, madres jóvenes en busca de jarabes para bebés, trabajadores como Jason en busca de analgésicos tras un duro día de trabajo. El viejo Wilson vino a por su medicación para la artritis y se quejó del tiempo. La señora Grace compra gotas para los ojos y habla de su nuevo nieto. Un adolescente de la calle de al lado se sonrojó al comprar condones. Sara les atendía maquinalmente, sonriendo, aconsejándoles, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Su mente repasaba los últimos meses de su matrimonio. Cómo Jason había empezado a ducharse inmediatamente después del trabajo, a pesar de que antes podía andar sucio hasta la noche. Cómo había empezado a comprarse ropa nueva, a pesar de que siempre había sido indiferente a su aspecto. Cómo había dejado de interesarse por el desarrollo de la hija a la que solía adorar. Hacia las 4 de la tarde entró Debbie Harwood, la mujer de un policía local. Trabajaba como despachadora de emergencias y se enteraba de todos los incidentes de la ciudad antes que nadie. «Hola, Sara», saludó, escogiendo sus vitaminas. «¿Cómo estás? He oído que todo va bien en tu casa». «Sí, ¿por qué?» Sara se mostró recelosa. «Es que hoy ha sido sorprendentemente tranquilo. Ninguna llamada importante, ningún accidente, ningún apagón. Ni siquiera ha bajado un gato de un árbol». Las últimas dudas se disiparon. No había habido ningún accidente en la calle Maple. Jason había mentido, y no le importaba mucho la veracidad de su ficción. A las 7 de la tarde entregó el caso a Chris, el segundo farmacéutico, y condujo de vuelta a casa por las familiares calles de Lovell. El pueblo vivía su vida pausada. Las luces estaban encendidas en las ventanas de las casas. Los padres recogían a sus hijos de los parques infantiles. Las amas de casa sacaban la basura. La vida normal y mesurada que ella tanto había apreciado antaño. Su casa estaba en un barrio tranquilo de las afueras. Era una casita de 2 plantas con un jardín diminuto que habían comprado hacía 3 años, planeando una familia numerosa. Jason había remodelado el cuarto de los niños con sus propias manos. Había pintado la valla y había plantado un manzano en el patio. Parecía entonces que tenían toda una vida de alegría y comprensión por delante.
La casa la recibió con el silencio familiar. Chloe dormía en su cuna, extendiendo sus regordetes brazos a los lados. 9 meses atrás, esta imagen provocó en Sara un torrente de ternura y gratitud hacia el destino. Ahora solo sentía fatiga y una creciente ansiedad. El bebé exigía atención constante y Jason encontraba cada vez más motivos para ausentarse de casa, dejándola sola con todas sus preocupaciones. La niñera de la señora Connor se marchó a las 5, como de costumbre. La mujer era fiable y concienzuda, pero cara. Sus servicios se comían casi 1/3 del sueldo de Sara. Pero no había otra opción. Jason se negaba rotundamente a pedir ayuda a sus parientes, y los padres de Sara vivían en otro estado. Sara calentó las sobras de la cena de la noche anterior y se sentó a la mesa, mirando el teléfono. Quería enviar un mensaje de texto a Jason para preguntarle cuándo pensaba volver, pero el orgullo no se lo permitía. Si estaba mintiendo sobre el trabajo, tenía que haber una razón. Y esa razón probablemente no tenía nada que ver con los accidentes de Maple Street. Chloe se despertó sobre las 8, reclamando atención y comida. Sara dio de comer a su hija. Jugó con ella, pero la niña estaba más irritable que de costumbre. Tal vez sus nuevos dientes empezaban a salirle, o tal vez percibía la ansiedad de su madre. Los niños son sorprendentemente sensibles al estado emocional de sus padres. Tardamos 1 hora y media en acostarla. Chloe se durmió, luego volvió a despertarse, lloró sin motivo aparente, rechazó el chupete. Sara se paseaba con ella por la habitación, tarareando canciones de cuna que su propia madre le cantaba de niña. Poco a poco, la niña se calmó y finalmente se durmió profundamente. Sara se quedó sola y se paseó por la casa, guardando juguetes y ordenando. Las fotos de su boda aún colgaban en el salón. Jóvenes, felices, enamorados. Jason la había mirado entonces como si fuera el centro de su universo. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo su mirada se volvió distraída y distante? Quizá los problemas habían empezado durante el embarazo, cuando engordó y se sintió torpe. O tal vez después del parto, cuando todo su tiempo y atención se trasladaron al bebé. Jason se había quejado de que ella le dedicaba menos atención, pero en aquel momento le había parecido una dificultad temporal que experimentaban todos los padres jóvenes. La chaqueta de trabajo de Jason colgaba del respaldo de una silla en el pasillo. Se había olvidado de cogerla aquella mañana y en su lugar llevaba un ligero cortavientos que había comprado recientemente en una tienda cara. Nunca antes se había gastado dinero en ropa, conformándose con artículos prácticos de los grandes almacenes habituales. Sara comprobó los bolsillos antes de colgar la chaqueta en el armario. Normalmente había pequeñas herramientas, recibos de materiales, a veces chicles o pastillas para el dolor de cabeza. Jason era un hombre de costumbres, y el contenido de sus bolsillos rara vez cambiaba. En el bolsillo izquierdo guardaba cinta aislante, unos cuantos tornillos y un viejo destornillador. En el derecho, un paquete de cigarrillos arrugado y un mechero. Los cigarrillos eran sorprendentes. Jason había dejado de fumar hacía 2 años, cuando se enteró de que Sara estaba embarazada. Después había tirado con orgullo el último paquete y no había vuelto a tocar el tabaco. Al menos, eso creía ella. Sus dedos tantearon el papel doblado que llevaba en el bolsillo del pecho. Sara lo desdobló, esperando ver otra factura de suministros o una nota con la dirección de un cliente. Jason se llevaba a menudo papeles del trabajo a casa, olvidándose de tirarlos de los bolsillos. En cambio, tenía ante los ojos el recibo del Sayre Breeze Café, al otro lado de la ciudad. 2 almuerzos por $12 cada uno, 2 cafés por $4, una tarta de chocolate por $8. La fecha era anteayer, la hora las 7:30 de la tarde. Fue entonces cuando Jason dijo que trabajaba hasta tarde en una obra de una zona industrial donde no había cafeterías. El corazón se le apretó dolorosamente. Sara se hundió en su silla, releyendo el cheque una y otra vez. $40 por una cena para 2 en un café decente. Era una suma considerable para su presupuesto familiar, sobre todo porque él tenía una cena esperándole en casa que ella había preparado especialmente para su regreso. Dio la vuelta al cheque, esperando encontrar alguna explicación razonable. Tal vez una nota sobre una reunión de negocios o el número de teléfono del cliente. En el reverso estaba escrito, de puño y letra de Jason: Michelle, Elmwood, 27, piso 4, martes 8 de la tarde. Me temblaron las manos. Michelle. El nombre me resultaba familiar.
Era el de la peluquera del salón Beauty and Style del centro, donde Sara iba a veces a cortarse el pelo. Una rubia brillante de unos 25 años, con un maquillaje llamativo y la costumbre de flirtear con todos los hombres a la vista. Tenía las uñas largas y pintadas, con las que le gustaba tocar a sus clientas mientras les cortaba el pelo, y la costumbre de inclinarse demasiado enseñando el escote. Sara recordó el particular escrutinio de Michelle sobre Jason cuando éste había entrado un día en la peluquería para recoger a su mujer. La chica lo había abordado literalmente con la mirada, haciéndole preguntas tontas sobre su trabajo, riéndose de sus chistes más alto de lo debido. En aquel momento a Sara le pareció simple cortesía profesional y un deseo de impresionar a un cliente potencial. Ahora todas las piezas del rompecabezas se iban sumando hasta formar una imagen horrible. La ropa nueva de Jason, su súbito mayor interés por su propio aspecto, sus frecuentes retrasos laborales, su secretismo con el teléfono, y ese cheque con la dirección y la hora de la reunión. Mañana es martes. Su marido tenía previsto reunirse con otra mujer en su piso mañana a las 8 de la noche. Sara se sentó en la cocina, mirando fijamente el maldito trozo de papel hasta que por fin oscureció. Al otro lado de la ventana, las farolas se encendieron y los últimos coches bajaron por la calle. Jason aún no había aparecido, aunque hacía tiempo que habían pasado las 10 de la noche. El teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes explicativos. Intentó encontrar una explicación racional a lo sucedido. Quizá Michelle era solo una clienta que había encargado reparaciones de cableado en el piso. Tal vez estaban discutiendo el coste de las obras en una cafetería y necesitaban la dirección para una inspección. Pero estos patéticos intentos de autoengaño se desmoronaron al enfrentarse a la realidad. Nadie encarga trabajos de electricidad a un hombre casado a las 7:30 de la tarde, con una cena a la luz de las velas y una tarta de chocolate. A eso de las 11 de la noche se levantó y se dirigió al dormitorio. Chloe dormía plácidamente en su cuna, roncando en sueños, extendiendo sus pequeños brazos a los lados. Al ver a su hija, el corazón se le estrujó de dolor y ternura al mismo tiempo. No era culpa de la niña. No merecía crecer en una familia donde los padres se mentían y engañaban. Sara se tumbó en la cama vacía sin desvestirse. Las sábanas olían a detergente y a colonia masculina. Ayer mismo, ese olor se había asociado con el hogar, la seguridad, el amor. Hoy era un recordatorio de mentiras y traición. El sueño no llegaba. Los mismos pensamientos daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cómo actuar? Si merecía la pena luchar por el matrimonio o era mejor acabar con él de una vez. Mañana sería un nuevo día, un nuevo turno en la farmacia, nuevas mentiras y excusas de su marido. Y pasado mañana era martes, el día del encuentro programado de Jason con Michelle en el piso de Elm Street. Por la mañana, Jason llegó a casa sobre las 7, cuando Sara ya estaba dándole el desayuno a Chloe. Parecía cansado, sin afeitar. Su ropa olía a cigarrillo y a perfume ajeno. Antes, Sara se habría asegurado de preguntarle cómo le había ido en el trabajo, de lamentar una dura noche de trabajo. Hoy lo observó en silencio mientras se dirigía a la ducha, sin siquiera saludar a su hija. ¿Fue un accidente grave?, le preguntó cuando él bajó las escaleras, tras haberse puesto ropa limpia. Terrible, respondió Jason sin mirar en su dirección. Tuve que cambiar un panel entero. Tardé hasta las 4 de la mañana. Sara asintió, observando cómo se tomaba el café a toda prisa y se preparaba para ir a trabajar. Mentir le resultaba fácil. Demasiado fácil para un hombre que hace un año se sonrojaba inventando excusas por un aniversario de boda olvidado. Jason cogió su chaqueta del perchero y salió por la puerta, murmurando algo sobre un pedido urgente. Cuando se marchó, la casa parecía especialmente silenciosa y vacía. Sara guardó los platos, vistió a Chloe y la llevó a casa de la señora Connor. De camino al trabajo sacó el teléfono varias veces, marcó el número del tío Roger y colgó la llamada. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezar la conversación sobre su matrimonio que se desmoronaba ante sus ojos? Roger Collins era el hermano pequeño de su padre, un agente inmobiliario de éxito y el único pariente que vivía lo bastante cerca de Lovell. De joven se había licenciado en Derecho, pero enseguida se había dado cuenta de que el negocio inmobiliario daba más dinero y era más agradable que los litigios.
Collins y Asociados era una de las mayores agencias del condado. Sarah siempre había tratado a su tío con respeto y ligera aprensión. Roger podía leer a la gente como un libro abierto, calculaba instantáneamente las mentiras y no toleraba las evasivas. Su familia lo consideraba un hombre duro pero justo que siempre decía la verdad, por amarga que fuera. La jornada laboral en la farmacia empezaba como de costumbre, comprobando los balances, recibiendo nuevos lotes de medicamentos, consultando a los clientes. Sarah realizaba las tareas habituales de forma automática, pero sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa. Las conversaciones mantenidas con Jason durante los últimos meses, sus extrañas reacciones ante preguntas sencillas, su repentina irritabilidad, le daban vueltas en la cabeza. Hacia las 11 de la mañana, se decidió y llamó a su tío. Roger contestó de inmediato, con voz seria y serena. «Sarah, me alegro de tener noticias tuyas. ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu nieta?» «Roger, necesito hablar contigo. Es urgente». Hubo una pausa en el auricular. Su tío tenía un don para captar la entonación, y la ansiedad en su voz no se le escapó. «¿Qué ocurre? ¿Está bien el bebé?» «Con Chloe, sí. Se trata de Jason». Sarah bajó la voz, mirando hacia la puerta principal de la farmacia. «Roger, creo que tiene una aventura. ¿Lo crees o lo sabes?» «Más o menos lo sé. Encontré un recibo de un restaurante y una nota con la dirección de una mujer, además de las constantes mentiras sobre retrasos en el trabajo». Roger guardó silencio unos segundos, reflexionando sobre lo que había oído. «Escucha, me pasaré por tu casa después del trabajo, sobre las 6. Tenemos que hablar seriamente y pensar las cosas con calma. No hagas nada todavía, no montes una escena. ¿De acuerdo?» Trato hecho. El resto del día pasó borroso. Sarah atendía mecánicamente a los clientes, respondía preguntas, escribía recetas, pero le resultaba imposible concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos oscilaban entre la rabia hacia Jason y la autocompasión, entre el deseo de aclarar las cosas de inmediato y el miedo al cambio inevitable. A las 6:30 recogió a Chloe de la canguro y volvió a casa para preparar la conversación con su tío. La niña estaba tranquila y contenta, jugando con sonajeros en el asiento del coche, balbuceando algo en su lenguaje de bebé. Mirándola por el retrovisor, Sarah pensó que su hija era demasiado pequeña para entender lo que pasaba en la familia. Pero los niños perciben el ambiente de la casa, y tarde o temprano los problemas familiares afectarán a su desarrollo y a su carácter. Roger llegó exactamente a las 6, como había prometido. Era un hombre alto y canoso de unos 50 años, de ojos grises y penetrantes, que siempre daba la impresión de saber exactamente lo que quería de la vida. Incluso con su ropa de diario parecía respetable y seguro de sí mismo. «¿Dónde está el marido?», preguntó entrando en casa y quitándose el abrigo. «En el trabajo. Dice que volverá tarde». Roger asintió y entró en el salón. Chloe estaba sentada en una silla infantil, agitando un juguete de vivos colores. Su tío se inclinó hacia ella, le susurró algo con voz divertida y la niña se echó a reír. «Bonita niña creciendo», dijo enderezándose. «Ahora cuéntamelo todo en orden y enséñame lo que has encontrado». Sarah sacó un cheque del bolsillo y se lo tendió a su tío. Roger examinó el papelito, le dio la vuelta y leyó la nota del reverso. «Michelle de Elm Street», murmuró. «¿Y cuándo fue eso?» «Anteayer. Y a la hora dijo que estaba trabajando hasta tarde en un polígono industrial». «Ya veo». Roger dejó el cheque sobre la mesa y se sentó frente a su sobrina. «Ahora háblame de su comportamiento últimamente. ¿Cuándo empezaron los cambios? ¿Qué le parecía extraño exactamente?» Sarah narró lentamente, recordando detalles que antes le habían parecido insignificantes. La ropa nueva de Jason, su repentino interés por el gimnasio, sus frecuentes viajes a la ducha justo después del trabajo, el sigilo con su teléfono, que ahora nunca dejaba desatendido, frialdad en la cama, excusas sobre estar cansado, irritabilidad por cosas sin importancia, poca disposición a pasar los fines de semana en casa con su familia. «Un conjunto clásico», resumió Roger cuando ella terminó. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Unos 3 meses, quizá 4. Al principio pensé que tenía problemas en el trabajo o que estaba cansado de ser padre. A muchos hombres les cuesta lidiar con la llegada de un hijo. Tal vez,
pero combinado con el cheque, el panorama surge bastante claro. Roger se levantó y se paseó por la habitación. Sara, no voy a consolarte ni a decirte que todo se arreglará. Por lo que cuentas, parece que Jason tiene una aventura, y no se trata de una conexión casual, sino de una relación seria. Las palabras de su tío dolieron, aunque esa era la conclusión que Sara le había esperado. Oírlo en voz alta de un desconocido no era lo mismo que sospecharlo en el fondo. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Depende de lo que quieras hacer. Podrías intentar hablar con él, arreglar las cosas, sugerirle terapia de pareja. Algunas parejas superan crisis así y permanecen juntas. ¿Qué te parece? ¿Debería hacerlo? Roger se quedó callado, mirando por la ventana hacia la calle donde se encendían las luces del atardecer. Sinceramente, he visto muchos divorcios, Sara, y puedo decirte una cosa. Si un hombre empieza a mentir a su mujer sobre su paradero, a comprar regalos para su amante con dinero de la familia y a hacer planes para reuniones secretas, ya ha tomado una decisión, no a favor de la familia. ¿Entonces crees que el matrimonio no se puede salvar? Creo que deberías prepararte para el peor de los casos. Y prepararte a fondo, no esperar a que él anuncie sus planes. Chloe empezó a ponerse de mal humor y Sara la cogió en brazos, meciéndola y tarareando una canción tranquila. La niña se calmó enseguida y se acurrucó contra el pecho de su madre. Roger, ¿qué significa prepararse? En primer lugar, las finanzas. Tu sueldo de farmacéutico no cubrirá todos los gastos de un niño y un piso de alquiler. En segundo lugar, la vivienda. Esa casa está registrada a tu nombre. Eso es bueno. En tercer lugar, la manutención de los hijos y la división de bienes. Es mejor conocer tus derechos de antemano que agarrarse la cabeza después. Sara asintió, aunque la idea del divorcio seguía pareciéndole poco realista. Ayer mismo había estado planeando unas vacaciones familiares en verano, pensando en un segundo hijo, soñando con que Chloe fuera al colegio. Ahora tenía que pensar en cómo dar a su hija una vida normal después del divorcio. ¿Tienes abogado?, continuó Roger. No, ¿necesitas uno? Por supuesto, y uno bueno, especializado en derecho de familia. Jason puede parecer un simplón, pero los hombres en estas situaciones suelen comportarse de forma imprevisible, sobre todo si su amante les pone en contra de su mujer. Su tío sacó su teléfono y hojeó los registros. Anota el número de Elizabeth Clark. Gran abogada, trabaja en el pueblo de al lado. Dile que es de mi parte, lo entenderá. ¿Y la casa? Sara miró las paredes familiares, las fotos de familia, los juguetes de los niños. La compramos juntos, aunque estaba registrada a mi nombre. Esa es tu ventaja. Si la casa está a tu nombre, legalmente es tuya. Pero hay una pega. Jason puede exigir una compensación por el dinero que has invertido en las reformas, pero es manejable. Roger paseó por la habitación, observando el interior. Bonita casa, buena ubicación. En el mercado actual podrías conseguir una cantidad decente por ella. ¿Por qué venderla? No necesariamente, pero si decides empezar una nueva vida en otro sitio, te dará independencia económica. Además, la vida en un pueblo pequeño siempre es difícil después de un divorcio de alto perfil. La gente cotillea, juzga, toma partido. Sara no lo había pensado antes, pero su tío tenía razón. Lovell es un pueblo pequeño donde todos se conocen. La historia de la infidelidad de Jason se haría pública rápidamente, y vivir bajo el escrutinio de los vecinos sería difícil. ¿Dónde hay que ir? Tengo un trabajo aquí, amigos, toda mi vida. Los verdaderos amigos seguirán siendo amigos a cualquier distancia, y puedes encontrar trabajo de farmacéutico en cualquier parte. Se necesitan especialistas en todas partes. Roger se sentó junto a su sobrina y le puso la mano en el hombro. Sara, no estoy diciendo que debas hacer las maletas inmediatamente. Solo te aconsejo que consideres todas tus opciones y te prepares con tiempo. Si Jason recapacita y vuelve con la familia, nadie te impedirá que te quedes. Y si no lo hace, tendrás un plan de acción. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Depende de lo serio que sea su enamoramiento de su Michelle. Según la nota, tienen una reunión mañana. Puedes hacer un seguimiento para ver si realmente va allí. La idea de seguir a su propio marido le parecía humillante a Sara, pero la curiosidad era más fuerte. ¿Y si va allí? Entonces es el momento de actuar. Cuanto más lo pospongas, más posibilidades habrá de que él mismo solicite el divorcio e intente dejarte sin nada. Roger se levantó, preparándose para irse.
Piensa en lo que te he dicho. Y recuerda, decidas lo que decidas, te ayudaré. Legalmente, financieramente, organizativamente. La familia es la familia. Cuando se marchó, la casa parecía aún más vacía y silenciosa. Sara acostó a Chloe y se sentó en la cocina con una taza de té, reflexionando sobre la conversación con su tío. Mañana era martes. Mañana a las 8 de la noche sabría con certeza si su marido la engañaba. Y pasado mañana, tal vez, comenzaría una vida muy diferente. El martes empezó como siempre. Jason se levantó a las 7:30, se duchó, desayunó y se fue a trabajar sin siquiera despedirse de su hija con un beso. Sara lo miró en silencio, observando mentalmente que se había puesto una camisa nueva y se había afeitado con mucho cuidado. Para el trabajo de un electricista, tanta meticulosidad era innecesaria. Cuando se marchó, llamó a la farmacia y pidió un permiso por motivos familiares. Chris, su compañero, se mostró comprensivo con la petición. Él también tenía hijos pequeños y sabía lo imprevisibles que podían ser los planes de los padres jóvenes. Lo primero que hizo Sara fue llevar a Chloe a casa de la señora Connor, explicándole que se quedaría más tiempo del habitual. La anciana niñera se limitó a asentir. Durante los 6 meses que llevaban trabajando juntas, habían establecido una relación de confianza, y no se hicieron preguntas innecesarias. Sara decidió dedicar su día libre a algo que llevaba tiempo posponiendo: poner en orden los papeles de la familia. Oficialmente parecía un trámite burocrático ordinario, pero en realidad estaba recopilando metódicamente todo lo que podría necesitar en caso de divorcio. Empezó por los extractos bancarios. Su cuenta conjunta mostraba el patrón habitual: recibos de 2 sueldos, alimentos, servicios públicos, artículos para el bebé. Pero en los 2 últimos meses se habían producido algunos gastos extraños que nunca antes se habían visto en el presupuesto familiar. $100 en una joyería, 80 en una boutique de perfumes caros, 50 en flores. Jason nunca le compraba regalos entre semanas si no había una ocasión, y para los cumpleaños y aniversarios de boda, sus regalos solían ser más modestos. Sara imprimió 6 meses de extractos y los dobló ordenadamente en una carpeta aparte. Un cuadro de los gastos familiares podría serle útil a la abogada para demostrar que su marido gastaba el dinero común en una amante. El siguiente paso eran los documentos sobre la casa: el contrato de compraventa, los certificados de registro de la propiedad, los documentos sobre la hipoteca que habían suscrito hacía un año. Todo estaba a nombre de ella. En aquel momento parecía una mera formalidad, ya que tenía un mejor historial crediticio. Ahora esa formalidad podría haber sido un salvavidas. La vieja cómoda del primer piso guardaba los papeles de Chloe: el certificado de nacimiento, el historial médico, las pólizas de seguro. Sara los pasó a su bolso. En caso de partida repentina, deberían estar a mano. Los pasaportes estaban en la caja fuerte del dormitorio. Sara cogió el suyo y el de su hija, dejando el de Jason en su lugar. El suyo tenía una validez de 3 años. El de las niñas había sido expedido hacía poco para un viaje a ver a sus padres. Al mediodía había terminado con el papeleo y decidió abordar la tarea más difícil de llamar a Linda, la hermana de Jason. Rara vez se hablaban, sobre todo en vacaciones y ocasiones familiares, pero la relación siempre había sido cordial y amistosa. Linda vivía en Phoenix. Trabajaba como gerente en una agencia de viajes. Estaba casada y criaba a 2 hijos adolescentes. Sara encontró el número de Linda en la guía telefónica de Jason. La diferencia horaria era de 2 horas. Aún era de mañana en Arizona. Sara, qué agradable sorpresa. La voz de Linda sonaba genuinamente complacida. ¿Qué tal? ¿Cómo está el pequeño? Hola, Linda. Está bien. Chloe está creciendo rápido. ¿Cómo te va a ti? Mucho trabajo. Los niños están hartos del colegio. El marido siempre de viaje. Es la vida. ¿Qué te pasa? Suenas un poco rara. Sara dudó, sin saber por dónde empezar la conversación. Contarle a la hermana de su marido sus problemas matrimoniales era incómodo, pero no le quedaba más remedio. Simplemente no tenía a nadie más cerca dispuesto a ayudarla. Linda, Jason y yo tenemos dificultades graves. ¿Qué es eso? ¿Peleas? Peores. Creo que tiene una aventura. Hubo una pausa en el auricular. Linda estaba reflexionando sobre lo que había oído. ¿Estás segura? Quizá me lo era imaginado. Bastante segura.
Encontré un recibo de un restaurante para dos y una nota con la dirección de una mujer. Además, siempre miente diciendo que llega tarde al trabajo. Maldita sea, exhaló Linda. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Por ahora me lo estoy pensando. Linda, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, adelante. No tratas muy bien a Jason, ¿verdad? Lo he notado en las reuniones familiares. ¿Sobre qué? Linda guardó silencio durante tanto tiempo que Sara se preguntó si se había roto la conexión. Es una vieja historia, dijo finalmente. De hace años. No quería disgustarte. Pero puede que ahora sea importante. Cuéntala, por favor. De acuerdo. Hace 12 años murió nuestra abuela, la madre de mamá. Era una mujer bastante acomodada. Dejó una casa en las afueras y una cantidad decente de dinero. El testamento lo dividía todo a partes iguales entre Jason y yo. Sara escuchó atentamente, intuyendo que la historia iba a ser desagradable. Jason era el albacea testamentario en aquel momento, ya que vivía más cerca de la abuela y se había ocupado de sus asuntos durante los últimos años. Debía vender la casa, repartir el dinero y darme mi parte. ¿Y qué pasó? Vendió la casa rápidamente, por un buen precio, pero me dijo que los compradores insistieron en un trato urgente y tuvieron que vender más barato. Me mostró documentos falsos con una cantidad subestimada. Me dieron $30,000 en lugar de 50. A Sara se le heló la sangre. 30,000 era una suma enorme para una familia joven. ¿Cómo descubriste la verdad? Por casualidad, 3 años después. Conocí a la vecina de mi abuela en el supermercado y me comentó lo bien que Jason pagaba por la casa. La cantidad que mencionó era 1,5 veces lo que él me mostró en las escrituras. ¿Hablaste con él de eso? Por supuesto que lo hice. Lo negó todo. Dijo que el vecino se había equivocado o que lo había mezclado con otra venta. Pero contraté a un investigador privado y descubrí la verdad. Jason realmente vendió la casa por 70,000, pero me enseñó papeles falsos por 40. Sara no sabía qué decir. La historia hacía que Jason quedara fatal. Robar a su propia hermana por dinero era una sordidez de primer orden. ¿Y no le dijiste nada? Sí, le dije. Hice una escena, exigí que me devolviera el dinero robado. Me dijo que no podía demostrar nada porque todos los papeles eran correctos y el testimonio de la vecina era nulo. ¿Y los padres? Se pusieron de su parte. Pensaban que estaba celoso de mi hermano pequeño y que me inventaba historias. Las relaciones familiares se agriaron por completo. Sara empezó a darse cuenta de por qué siempre había tensión entre Linda y Jason en las reuniones familiares. Su hermana sabía la verdad sobre el temperamento de su hermano, pero tenía que callarse para mantener una apariencia de paz familiar. Linda, ¿por qué nunca me hablaste de esto? ¿Por qué? Estabas enamorado, planeando una boda, soñando con tener hijos. ¿Qué sentido tenía arruinar tu estado de ánimo con viejas rencillas familiares? Además, esperaba que se comportara de otra manera con su mujer. Pero no lo hace, comentó Sara con amargura. Aparentemente no lo hace. Sara, si necesitas ayuda, cualquier ayuda, acude a mí. Haré lo que pueda. Gracias. Y si necesito dejar temporalmente a Lovell con Chloe, ¿puedo acudir a ti? Por supuesto. La casa es grande. Hay sitio de sobra para todos. Puedes quedarte el tiempo que necesites hasta que hagas tus planes. Linda habló con tanta facilidad que a Sara se le encogió el corazón. La propia hermana de su marido le estaba ofreciendo más apoyo del que el propio marido le había ofrecido en meses. Pero hay una condición, continuó Linda. Jason no puede saber que te tenemos. No quiero que aparezca exigiendo o intentando llevarse al bebé. ¿Crees que es capaz de eso? Después de la historia de la herencia, creo que es capaz de cualquier cosa. Los hombres en estas situaciones suelen comportarse de forma imprevisible, sobre todo si sienten amenazada su comodidad. Después de hablar con Linda, Sara se sintió aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Por un lado, tenía un lugar al que acudir en caso de necesidad. Por otro, la historia de la herencia robada había mostrado la verdadera cara de Jason. Era capaz de engañar y robar incluso a los más cercanos. Pasó las 2 horas siguientes recogiendo las cosas de los niños. Oficialmente, parecía una ordenación estacional del armario, pero en realidad Sara estaba seleccionando lo esencial para una posible partida. Ropa de abrigo, juguetes prácticos, una reserva de pañales y comida para bebés.
Todo cabía en 2 grandes maletas que había guardado en el altillo de la habitación de los niños. Hacia las 3 de la tarde, el tío Roger llamó. ¿Qué tal estás? ¿Has estado pensando en nuestra conversación? Pensando en ello. Roger, ¿es posible vender una casa rápidamente si realmente la necesitas? Depende del precio. Si vendes a precio de mercado, podría llevar 1 o 2 meses. Si aceptas un descuento del 10 al 15%, podemos encontrar un comprador en una semana. ¿Cuántos días como mínimo? Con un gran descuento y un comprador dispuesto, 3 o 4 días. Tengo varios clientes que buscan casa en tu barrio. Sara respiró hondo. La decisión estaba madurando por sí sola. Roger, vamos a intentarlo. Pero de momento, extraoficialmente, sin papeleo ni publicidad, solo averigua quién está dispuesto a comprar rápidamente. ¿En serio? ¿Estás seguro? No, pero mi instinto me dice que no podemos demorarnos. Esta noche me convenceré definitivamente de la infidelidad de Jason, y mañana puede que tenga que actuar rápido. Entendido. Haré algunas llamadas ahora. Roger volvió a llamar 1 hora más tarde con ofertas concretas. 2 de los posibles compradores estaban dispuestos a ver la casa mañana por la mañana. El tercero había concertado una cita para pasado mañana. Los 3 veían la compra como una inversión y estaban dispuestos a pagar en efectivo con una transacción rápida. La oferta más interesante es la de la familia Anderson, informó el tío. Se mudan a Lowell dentro de 15 días. La casa la necesitan con urgencia. Están dispuestos a pagar el 80% del valor de mercado, pero al contado y con 3 días de antelación. El 80% eran $120,000. Después de pagar todos los impuestos y comisiones, le quedarían unos $100,000, lo justo para empezar una nueva vida en otra ciudad. De acuerdo, negocia con ellos, pero no tomaré una decisión definitiva hasta mañana, después de averiguarlo todo. Por la noche, Sara recogió a su hija de la niñera e hizo la cena. Jason regresó a la hora habitual, sobre las 7:30, y se mostró muy atento con la familia. Jugó con Chloe, alabó la comida, se interesó por los asuntos de su mujer. Semejante demostración de atención parecía falsa y forzada. A las 8:30 empezó a hacer las maletas. Tengo que ir a Tommy's, al otro lado de la ciudad, dijo poniéndose la chaqueta. Ayudaré a reparar unos cables. Volveré tarde. No me esperes despierta. Sara asintió en silencio. Tommy Ryan era un viejo amigo de Jason, y peticiones de ayuda como esta habían ocurrido antes. Pero Elm Street estaba en una dirección completamente diferente de la casa de Tommy. Cuando su marido se marchó, arropó a su hija y se sentó junto a la ventana del salón, desde donde podía ver la carretera. A las 9:30, el coche familiar de Jason bajó por la calle, en dirección al centro de la ciudad. Iba a reunirse con Michelle. Sara cerró los ojos y se apoyó en el frío cristal. Ahora lo sabía todo. Mañana empezaría una nueva vida, en la que no habría lugar para mentiras ni traiciones. Jason se despertó en una cama desconocida con la cabeza pesada y un sabor amargo en la boca. La luz del sol le acuchillaba los ojos a través de las finas cortinas, y en algún lugar cercano, un reloj de pared marcaba la cuenta, atrás del tiempo que había pasado fuera de casa. Michelle lloriqueaba a su lado, tendida sobre las sábanas arrugadas, con el pelo amarillo despeinado sobre la almohada. Se levantó con cuidado de no despertar a la niña y se dirigió al cuarto de baño. El reflejo en el espejo era deprimente, cara sin afeitar, ojos cansados, ropa arrugada en el suelo. Había habido demasiadas noches así en los últimos meses, pero cada una se hacía más y más dura. Al principio, la aventura con Michelle había parecido una diversión inofensiva, una forma de escapar de la monotonía de la vida familiar. Ahora se había convertido en una trampa de la que no había salida fácil. Michelle se despertó mientras él se vestía. «¿Ya te vas?», ronroneó, estirándose bajo las sábanas. «Quédate un poco más. Es tu día libre». «No puedo. Tengo que ir a casa con mi hija». «¿Con tu hija o con tu mujer?». Había una leve nota de irritación en su voz. Jason no contestó, abotonándose la camisa. Habían hablado de este tema más de una vez en los 4 meses de su romance. Michelle quería algo más que secretos y relojes robados. Había insinuado un futuro juntos. Había hecho planes que no incluían a la familia de él. Pero cada vez que la conversación giraba en torno al divorcio, Jason encontraba razones para posponer la decisión. «Prometiste que las cosas cambiarían pronto».
continuó, sentándose en la cama y sujetándose la sábana contra el pecho. ¿Cuánto tiempo podemos jugar a la familia feliz? Michelle, ahora no. Necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo? Has tenido 4 meses. Jason, no voy a pasarme el resto de mi vida siendo tu amante. Se volvió hacia ella, irritado por su insistencia. Michelle era hermosa, apasionada, capaz de hacerle olvidar sus problemas. Pero en momentos de conversaciones como esta, él podía ver claramente la diferencia entre ellas. Ella era joven, libre de obligaciones. Podía permitirse vivir solo emociones. Él tenía una hija, un hogar, responsabilidades de las que no se desprendía fácilmente. Te comprendo, dijo conciliador, pero el divorcio es un asunto serio. Hay que hacerlo bien, pensar en la pensión alimenticia, en la división de bienes. O simplemente no quieres perder tu cómoda vida, comentó Michelle con frialdad. Tu mujer gana, lleva la casa, cría al niño, y tú lo tienes todo preparado. La reprimenda fue dolorosamente certera. Jason se había acostumbrado a que Sara se hiciera cargo de la mayoría de las tareas domésticas. Tras el nacimiento de su hija, se había sentido como un extra en su propia casa, alejado del acogimiento familiar que se había creado sin su aportación. Un romance con Michelle se convirtió en una forma de recuperar su sentido de autoestima y masculinidad. Es más difícil de lo que crees, respondió evasivamente. Necesito un poco más de tiempo. Michelle resopló y se volvió de espaldas a la pared. Jason se dio cuenta de que era inútil alargar la despedida, le dio un beso en la coronilla y se dirigió a la puerta. El viaje a casa duró 20 minutos. Condujo por las conocidas calles de Lovell, pensando en cómo explicar su ausencia nocturna. Las excusas habituales del trabajo eran cada vez menos convincentes, y no le apetecía inventar otras nuevas. Tal vez debería haber dicho la verdad. ¿Confesarle la aventura a Sara y tener una discusión sincera sobre el futuro de su matrimonio? Esos pensamientos se disiparon cuando se detuvo frente a su casa. En el jardín delantero había un cartel de "Se vende" de colores brillantes, que no había estado allí ayer por la mañana. Jason aparcó en la acera y se quedó mirando el inesperado cartel durante unos segundos, sin comprender su significado. El aspecto de la casa era el de siempre. El césped bien recortado, un macizo de flores tardías y los juguetes de los niños en el porche. Pero el cartel lo cambiaba todo. ¿Quién vendería su casa? ¿A Sara? ¿Pero por qué y sobre todo, cómo sin hacerle partícipe de sus planes? Salió del coche y se dirigió a la puerta principal, sacando las llaves. En ese momento la puerta se abrió y una figura familiar apareció en el umbral. Jason se quedó helado, sin dar crédito a lo que veía. «Hola, mi hermanito», dijo Linda con calma, entrando en el porche. «¿Cuánto tiempo sin verte?» Su hermana tenía el mismo aspecto que 3 años atrás, en la última reunión familiar. Una mujer delgada y esbelta de 42 años, con el pelo oscuro y ojos penetrantes. Iba vestida con vaqueros y un jersey claro, como si no viniera de la lejana Arizona, sino del barrio de al lado. «Linda, ¿qué demonios haces aquí?» Jason tenía la voz ronca tras una noche en vela. «Inspeccionando mi nueva adquisición», respondió ella con indiferencia, señalando el cartel con la cabeza. «Bonita casa, buena ubicación. Un poco cara, pero ¿qué se le va a hacer? El mercado inmobiliario». «¿Compraste nuestra casa?» Jason sintió que se le caía la tierra bajo los pies. «¿Cómo es posible? Sara no mencionó la venta. Al parecer ella no discute todos los secretos de la familia con usted». Linda observó secamente. «Aunque es comprensible, dadas las circunstancias». Jason trató de ordenar sus pensamientos. Lo que estaba sucediendo parecía irreal, pero la señal era real. Linda estaba frente a él viva y sana, y claramente tenía las llaves de la casa. «¿Dónde está Sara? ¿Dónde está mi hija?» «A salvo», respondió Linda brevemente. «¿Qué quieres decir con a salvo? ¿Dónde están?» Linda se dirigió a la mesa de jardín de la veranda y se sentó en una de las sillas, dejando claro que aquella iba a ser una larga conversación. «Siéntate, Jason. Tenemos mucho de qué hablar». Él permaneció de pie, apretando los puños. La situación se estaba saliendo de control, y era más aterradora de lo que estaba dispuesto a admitir. «Te lo voy a preguntar por última vez. ¿Dónde está mi familia?» «¿Tu familia?» Linda sonrió. «Esa es una definición interesante. ¿Dónde estabas anoche cuando tu familia te esperaba en casa?» La pregunta le pilló desprevenido. ¿Cómo podía Linda saber de su ausencia?
¿De verdad Sara le había contado a su hermana sus sospechas? Estaba trabajando en casa de un amigo. Estaba ayudando con unas reparaciones. ¿En casa de Tommy Ryan? Aclaró Linda con mirada inocente. Qué raro, le llamé esta mañana. Dijo que no habías aparecido. Jason sintió que se le enrojecía la cara. El intento de mentir había fracasado tan rápido que ni siquiera había tenido tiempo de idear una versión alternativa. Mira, no es asunto tuyo dónde paso el tiempo. Sí es mío, dijo Linda con firmeza. No desde que empezaste a engañar a tu mujer y a ponerle los cuernos con Michelle, la peluquera. Una chica guapa, por cierto, aunque no demasiado inteligente. Vive en la calle Elm, piso 4. ¿Te suena esa dirección? Jason se dejó caer en la segunda silla, dándose cuenta de que era inútil seguir negando. De algún modo, Sara se había enterado de la aventura y se lo había contado a Linda. ¿Pero por qué a ella? ¿Y cómo se había involucrado su hermana en el conflicto familiar? ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó cansado. Sara me llamó hace 2 días. Me contó lo del cheque que encontró, lo de tus mentiras, lo de sospechar trampas. Me pidió ayuda. ¿Y decidiste comprar nuestra casa? No la tuya, la de ella. La casa está a nombre de Sara, ¿recuerdas? Así que legalmente ella tenía todo el derecho a venderla. Linda hablaba con calma, pero había una fría determinación en sus ojos. Jason recordó su última pelea, 12 años atrás, cuando ella lo había acusado de robarle parte de la herencia. Había conseguido convencer a sus padres de su inocencia, pero Linda no había creído su explicación. Ahora tenía la oportunidad de vengar viejos rencores. ¿Cuánto le pagaste? Valor de mercado, $120,000. En efectivo, sin crédito, sin dilaciones. La cantidad le dejó atónito. 120,000 era más de lo que había ganado en 2 años. Sara podía empezar una nueva vida en cualquier parte sin necesitar su apoyo. Linda, entiendo que estés enfadada, pero esto es entre Sara y yo. ¿Por qué te metes en el matrimonio de otro? ¿En el de otra persona? Se inclinó hacia adelante y su voz se volvió más áspera. Jason, ¿has olvidado lo que me dijiste de Sara cuando la conociste? ¿Cómo la amabas? ¿Cómo soñabas con una gran familia? ¿Un futuro feliz? Y ahora lo estás arruinando todo por una rubia con las uñas pintadas. No es tan simple. ¿Cómo? Explícame cómo puedes engañar a tu mujer, que te dio un hijo y trabaja para mantener a tu familia. ¿Cómo puedes mentirle todos los días mirándola a los ojos? Jason guardó silencio. No tenía ninguna explicación lógica para su comportamiento. Solo el cansancio de la rutina, el deseo de sentirse libre y el miedo a la responsabilidad que se le había impuesto desde el nacimiento de su hija. ¿Dónde está Sara?, repitió su pregunta. Lejos de aquí, y no intentes encontrarla. No quiere verte. Tengo derechos sobre mi hija. Chloe es mi hija. Claro que los tienes. Puedes demandar, exigir reuniones, hacer escándalos. Piensa, ¿qué le vas a contar al juez sobre por qué tu mujer huyó de ti con el bebé? ¿Sobre tus noches con tu amante? ¿Sobre cómo te gastaste el dinero de la familia en regalos a otra mujer? Linda se levantó de la silla y se dirigió a la puerta de la casa. Ahora, si me disculpas, tengo que ocuparme de la mudanza. Los nuevos propietarios tienen muchos planes de embellecimiento. Espera, la llamó Jason. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Dónde vivo? Linda se dio la vuelta en el umbral. Puedes mudarte con tu Michelle, o alquilar un piso, o volver con tus padres. Les interesará saber por qué su nuera desapareció de repente con su nieta. Desapareció en la casa, dejando a Jason solo en el porche. Estaba sentado mirando las paredes familiares, el macizo de flores que había plantado con sus propias manos, el columpio que había colgado para su hija. Incluso por la mañana este había sido su hogar, un símbolo de estabilidad y felicidad familiar. Ahora pertenecía a su hermana, que le había odiado durante años. Jason sacó el teléfono y marcó el número de Sara. El contestador automático dijo que la persona que llamaba no estaba disponible temporalmente. Volvió a intentarlo y luego otra vez. El resultado fue el mismo. Los vecinos empezaron a mirar por las ventanas, atraídos por la inusual actividad en el exterior de la casa de los Stewart. La señora Henderson, de una casa de campo vecina, observaba abiertamente la escena, evidentemente con la esperanza de conocer los detalles de lo que estaba ocurriendo.
Pronto toda la calle estaría comentando la repentina llegada de su hermana y la desaparición de su esposa. Se levantó de la silla y se dirigió al coche. No tenía sentido seguir aquí. La casa ya no era suya. Su mujer había desaparecido. Su hija estaba ilocalizable. Toda su vida había dado un vuelco de la noche a la mañana, y hasta el momento no tenía ni idea de cómo arreglarlo. Jason no se fue enseguida. Se sentó en su coche frente a la casa que ya no le pertenecía y trató de averiguar qué estaba ocurriendo con su vida. Los vecinos ya sentían curiosidad. La señora Henderson y su amiga la señora Cole estaban junto a la valla, hablando animadamente sobre los acontecimientos de la mañana. Pronto la noticia de la venta de la casa y de la desaparición de Sarah estaría en todo el vecindario. Media hora más tarde, la puerta principal volvió a abrirse, y Linda salió al porche cargada con una maleta. La cargó en el maletero de un coche aparcado en las inmediaciones. Obviamente, un coche de alquiler, y se dirigió de nuevo a la casa. Jason salió del coche e interceptó a su hermana a medio camino. «Linda, espera. Necesito respuestas». Ella se detuvo y lo miró con cara de hastío. «¿Qué tipo de respuestas? Creo que está suficientemente claro». «Nada está claro. ¿Por qué te entrometiste en mi relación con Sarah? ¿Por qué te importan nuestros problemas familiares?» Linda miró de nuevo a sus curiosos vecinos e hizo un gesto con la cabeza hacia la casa. «De acuerdo, hablaremos, pero solo dentro». Pasaron al salón. La habitación parecía extrañamente vacía. Habían desaparecido las fotos familiares, los juguetes de los niños y los objetos personales. Solo quedaban muebles y enseres, convirtiendo la acogedora casa en una vivienda impersonal. «¿Se llevó Sarah todo lo suyo?», preguntó Jason. «Solo lo imprescindible. Puedes llevarte el resto cuando quieras. Dejaré tus cosas en el garaje». Linda se sentó en el sillón que solía ser su lugar favorito para ver la televisión. Jason se acomodó en el sofá, sintiéndose como un invitado en su propia casa. «Me has preguntado por qué intervine», empezó Linda, cruzando los brazos sobre el pecho. «Te responderé con sinceridad, porque te he odiado durante 12 años, y ayudar a Sarah es una buena forma de vengar viejos rencores». La franqueza de su hermana lo dejó atónito. Realmente no se habían comunicado cordialmente desde la historia de la herencia, pero él no se había dado cuenta de que su antipatía era tan profunda. ¿Por la casa de la abuela? «Linda, eso fue hace tanto tiempo». «Para ti hace mucho tiempo. Para mí parece que fue ayer». Su voz se volvió más áspera. «¿Recuerdas lo que me dijiste entonces? Que no podía demostrar nada, que todo el papeleo era correcto, que nadie me creería». Jason recordaba vagamente aquella conversación. Tras la muerte de su abuela, él había sido el albacea testamentario, vendiendo su casa y repartiendo la herencia. Linda había hecho algún tipo de reclamación después, pero los detalles se habían desvanecido de la memoria. «No sé de qué me estás hablando». «Claro que no lo sabes. Para ti solo fue una oportunidad afortunada de ganar un dinero extra. Para mí fue una traición a mi propio hermano». Linda se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle donde seguían congregándose vecinos curiosos. «Tenía 30 años entonces, Jason. Tenía una hija pequeña. Mi marido había perdido su trabajo. Apenas llegábamos a fin de mes. La herencia de mi abuela fue como un regalo del destino. La oportunidad de comprar un lugar decente donde vivir, de darle a mi hija una buena educación». Jason escuchó en silencio, empezando a recordar los detalles de la situación. Él también necesitaba dinero entonces. Acababa de casarse con su primera mujer, planeaba comprar una casa, quería proporcionar una vida decente a su familia. «Me enseñaste los papeles de la venta de la casa por $40,000, continuó Linda. «Restaste los gastos del funeral, los impuestos, las comisiones de la inmobiliaria. Mi parte eran $15,000. No es mucho, pero mejor que nada». «¿Y qué tiene eso de malo?». Linda se volvió hacia él con una expresión de desprecio en el rostro. «El hecho de que la casa se vendiera por $70,000 en lugar de 40. El hecho de que me enseñaras documentos falsificados. El hecho de que le robaras $30,000 a tu propia hermana». Jason sintió que se le retorcía el estómago. Los recuerdos empezaron a volver con más claridad. Sí, había vendido la casa de su abuela por más de lo que le había dicho a Linda. Pero en aquel momento no le había parecido un robo, sino más bien una compensación justa por todas las molestias que le había ocasionado la herencia. «¿Cómo te enteraste?
Por casualidad, 3 años después, conocí a la vecina de mi abuela, la señora Evans. Mencionó la buena suma que te habían dado por la casa. 70,000. Al principio pensé que se había equivocado. Linda volvió a su silla, pero no podía estarse quieta. Se frotaba nerviosamente el borde del jersey. Entonces contraté a un investigador privado. Resultó que, en realidad, la casa se había vendido por 70,000. Y los documentos que me enseñaste eran falsos. Te inventaste un trato falso por 40,000 y te embolsaste la diferencia. Linda, ¿puedo explicarlo todo? ¿Explicarlo? Se rió, pero la risa sonaba amarga. Ya lo explicaste hace 12 años. Dijiste que el detective privado era un charlatán, que los documentos eran reales, que el vecino había mezclado algo. Jason también recordaba aquella conversación. Linda se había puesto furiosa. Exigía que le devolvieran el dinero robado. Amenazaba con demandar. Pero era muy difícil demostrar el fraude. Se aseguró de cubrir sus huellas. ¿Sabes lo que más me sorprendió?, continuó Linda. No que robaras el dinero. Fue lo fácil que me mentiste a la cara. ¿Con qué convicción negaste lo evidente? Fue entonces cuando me di cuenta de la clase de hombre que eres en realidad. Era joven, necesitaba dinero para una casa. ¿No necesitaba dinero? Tenía un hijo, una familia, muchos problemas, pero no es como si le hubiera robado a mi hermano. Linda se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Tenía los hombros tensos y los puños apretados. ¿Sabes qué pasó con esos 30,000? No pudimos comprar un piso en condiciones. Seguimos de alquiler. Nuestra hija fue a un mal colegio porque no podíamos permitirnos un buen barrio. Mi marido se deprimió por los constantes problemas económicos. Jason no sabía qué decir. Realmente no había pensado en ese momento en las consecuencias de sus actos sobre su hermana. 30,000 le parecía un pago justo por las molestias de la herencia. Intenté hablar con mis padres, dijo inseguro. Sí, lo recuerdo. Les dijiste que me estaba volviendo loco de dolor, que me inventaba historias, que estaba celoso de tu éxito. ¿Te creyeron? Linda se volvió hacia él, y en sus ojos vio el dolor que se había ido acumulando durante años. Lo peor no fue que robaras el dinero, fue que tu familia te eligió a ti. Los padres decidieron que su hijo no podía ser ladrón, así que la hija mintió. No solo perdí dinero, perdí a mi familia. Linda, ¿sabes cuántos años he esperado la oportunidad de devolvértelo? 12 años pensando en ti, viviendo feliz para siempre con el dinero que me robaste, formando una familia feliz, comprando una casa. Se sentó en su silla y miró a su hermano con fría determinación. Y entonces recibo una llamada de tu mujer. Me dice que estás engañando, mintiendo, destruyendo la familia. Quiere que te ayude. ¿Te imaginas lo excitado que estaba? Jason comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no era una ayuda espontánea para Sarah, sino una venganza cuidadosamente planeada por viejos rencores. La pusiste en mi contra a propósito. No lo hice. Solo le dije la verdad sobre la clase de hombre que eres, sobre cómo engañaste a tu propia hermana. Sarah sacó sus propias conclusiones. Linda sacó su teléfono y le mostró la pantalla de mensajes. Nos enviamos mensajes durante 3 días. Planeamos todos los movimientos, la venta de la casa, la marcha, el nuevo papeleo. ¿Adivina qué? Sarah resultó ser mucho más lista de lo que pensabas, y mucho más decidida. Jason intentó llamar a Sarah delante de Linda. El teléfono estaba en silencio. El número no estaba disponible. ¿Ha cambiado de número? Por supuesto. Y se mudó a un lugar donde no la encontrarás. ¿Quieres saber los detalles? Pagar a los abogados, demandar, tratar con él oficialmente. Linda, quiero ver a mi hija. Tengo derechos de padre. Sí, los tienes. Solo tienes que explicarle al juez por qué la madre de la niña huyó de ti a otro estado. Cuéntale tu aventura con la peluquera. ¿Cómo te gastaste el dinero de la familia en una amante? La hermana se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Ahora, si me disculpas, tengo que ocuparme de la mudanza. Solo tengo una semana de vacaciones. ¿De verdad vas a vivir aquí? No, no compré la casa para mí. Linda sonrió por primera vez en toda la conversación, pero la sonrisa le salió desagradable. ¿Sabes para quién? Para mi segunda hija, la que no pude tener hasta 10 años después, cuando por fin me recuperé económicamente.
Jason no sabía que su hermana tenía una segunda hija. Alyssa tiene 8 años ahora y necesita un buen lugar para ir a la escuela. Las escuelas de Lovell son excelentes. El entorno es limpio y prácticamente no hay delincuencia. El lugar perfecto para criar niños. ¿Así que se mudará aquí permanentemente? Mi marido y yo nos lo estamos pensando. Mientras tanto, alquilaremos la casa. Los ingresos no están mal. El mercado inmobiliario de Lovell está creciendo. Linda se dirigió a la puerta indicando que la audiencia había terminado. Jason, me pasé 12 años intentando perdonarte por robar dinero. No funcionó, pero sí funcionó vengarme. Jason salió de la casa que ya no le pertenecía y subió a su coche. Las manos le temblaban de rabia y confusión. En una mañana había perdido su casa, su familia y las últimas ilusiones de su propia integridad. Linda tenía razón. Efectivamente, le había robado dinero hacía 12 años. Y ahora su hermana le había devuelto la deuda con intereses. El teléfono de Sarah seguía sin estar disponible. Jason probó con sus colegas de la farmacia, pero le dijeron que estaba de baja indefinida. La señora Connor, la niñera de su hija, tampoco sabía nada. Sarah no había traído al bebé el miércoles por la mañana. Era casi mediodía y él seguía sentado en el coche frente a su antigua casa, sin saber a dónde ir después. Jason pasó 3 días en un motel de las afueras de Lovell, intentando encontrar cualquier información sobre el paradero de su mujer y su hija. Llamó a todos sus conocidos, pero nadie sabía nada de los planes de Sarah. Los compañeros de la farmacia repetían una y otra vez lo mismo. Se había cogido una excedencia por motivos familiares y no había dicho cuándo volvería. Michelle llamó varias veces, exigiendo una explicación por su repentina desaparición. Jason contestó con evasivas, poco dispuesto a hablar de problemas familiares. La aventura que una semana antes le había parecido una aventura emocionante, ahora le parecía un estúpido error que había arruinado toda su vida. El viernes por la mañana tomó la decisión de conducir hasta Arizona. Linda seguramente sabría dónde estaba Sarah, y una conversación cara a cara podría ser más eficaz que las llamadas telefónicas. Además, recordaba la dirección de su hermana. Habían intercambiado tarjetas de Navidad hacía unos años. El viaje de Lovell a Phoenix duró 8 horas. Jason condujo casi sin parar, pensando en lo que le diría a Linda y en cómo podría convencerla para que le ayudara a ponerse en contacto con su mujer. Intentó llamar a Sarah varias veces durante el trayecto, pero el número seguía sin estar disponible. La casa de Linda estaba situada en un barrio tranquilo de clase media. Era un edificio de 2 plantas, de ladrillo claro, con un jardín bien cuidado y un parque infantil en el patio trasero. 2 coches, un turismo y un todoterreno estaban aparcados en la entrada, señalando la presencia de los propietarios. Jason aparcó junto a la acera y se dirigió a la puerta principal. Antes de llamar al timbre, intentó ver a través de la ventana lo que ocurría dentro de la casa. Había luces encendidas en el salón y voces, pero era imposible distinguir las palabras. A la llamada respondió el marido de Linda, Tom Wilson. Era un hombre alto de bigotes grises, ingeniero de una empresa de construcción, y siempre daba la impresión de ser un hombre tranquilo y juicioso. Al ver a Jason en la puerta, Tom frunció el ceño. «Jason, ¿qué haces aquí? Necesito hablar con Linda. Es urgente. Ella está en casa, pero no estoy seguro de que quiera verte. Espera aquí». Tom desapareció dentro de la casa, dejando la puerta entreabierta. Unos minutos más tarde, Linda apareció en el pasillo. Estaba vestida con ropa de casa y parecía cansada. «¿Qué quieres?», preguntó sin ser invitada a entrar. «Hablar. Sobre Sarah. Sobre mi hija». «Linda, recorrí medio país para verte. Y te he hecho perder el tiempo». Linda intentó cerrar la puerta, pero Jason la retuvo con la mano. «5 minutos. Dame 5 minutos». «De acuerdo. 5 minutos». Salió al porche y cerró la puerta tras de sí. Estaba claro que no iba a invitar a su hermano a la casa. «Linda, sé que estás enojada conmigo, pero Sarah no es solo mi esposa, es la madre de mi hijo. Tengo derecho a saber dónde están». «Lo tienes, a través de los tribunales, a través de abogados, métodos civilizados. No quiero demandar a mi propia esposa. Quiero hablar con ella, explicarle, disculparme». Linda sonrió. «¿Pedir perdón? Jason, engañaste a tu mujer durante 4 meses con una chica de 25 años. Te gastaste el dinero de la familia en regalos para tu amante.
Mentiste todos los días, miraste a los ojos a la madre de tu hijo. ¿Y ahora crees que una simple disculpa lo arreglará todo? La gente comete errores. Estoy listo para cambiar mi vida, para romper con Michelle, para ser un buen marido y padre. ¿Listo? Linda negó con la cabeza. Y hace una semana estabas dispuesto a pasar las tardes en casa de tu amante. ¿Qué ha cambiado? ¿El hecho de que te hayan pillado? Jason trató de encontrar un argumento convincente, pero no se le ocurrió ninguno. De hecho, el remordimiento solo había llegado después de que Sara se enterara de la aventura y se fuera de casa. Linda, ¿dónde está Sara? Sé que se ha quedado contigo. Los vecinos de Lovell dijeron que la vieron en tu coche. Vivía, tiempo pasado. ¿Qué quieres decir con pasado? ¿Dónde está ahora? Aquí no. Linda fue tersa y claramente no iba a divulgar detalles. Jason sintió una creciente irritación. Mira, deja de jugar a las adivinanzas. Soy su marido. Tengo derechos. Ex marido. Sara presentó los papeles del divorcio hace 2 días. La noticia cayó como un golpe en la cabeza. Jason sabía que su relación estaba en un callejón sin salida, pero hacer oficial el divorcio hacía que la situación fuera definitiva. ¿Dónde presentó los papeles? ¿En qué ciudad? No lo diré. Linda, esto es una locura. Tengo derecho a ver a mi hija. Lo tienes a través de los tribunales. En ese momento, una niña de unos 8 años con el pelo oscuro y ojos curiosos se asomó fuera de la casa. Era la hija menor de Linda, Alice, a quien Jason veía por primera vez. «Mamá, ¿quién es?», preguntó la niña. «Entra, querida. Ahora vuelvo». Alice desapareció obedientemente tras la puerta, pero Jason pudo ver el parecido con Linda de niña. La misma seriedad en su mirada, el mismo recelo hacia los extraños. «Hermosa hija», dijo conciliadoramente. «Se parece a ti de niña. No intentes ablandarme con recuerdos familiares». Linda cruzó los brazos sobre el pecho, haciéndole saber que la conversación la estaba aburriendo. «Jason, Sara no quiere verte más. Ha empezado una nueva vida en un nuevo lugar. Déjala en paz». «¿Y Chloe? ¿Ni siquiera sabe que tiene un padre?» «Lo sabe, y cuando sea mayor, decidirá por sí misma si quiere un padre que abandonó a su familia por una relación casual». Jason sintió una oleada de rabia. Meses de tensión y humillación acumuladas exigían una liberación. «Arruinaste mi matrimonio a propósito. Pusiste a mi mujer en mi contra. La ayudaste a escapar». «Ayudé a una mujer con un hijo a escapar de un marido mentiroso. Nada más. Por un viejo rencor. Estás vengando el dinero que te dieron hace 12 años». Linda se enderezó y su voz se enfrió. «Ese dinero que me robaste. No lo conseguiste, lo robaste. Y sí, agradezco la oportunidad de devolvértelo con la misma moneda». «¿Dónde está Sara?» Jason alzó la voz, ajeno al hecho de que los vecinos podrían oír la discusión. «No te lo diré». «¿Dónde está mi hija?» «No te lo diré». «Maldita sea, Linda. No tienes derecho a separarme de mi familia». «Sí lo tengo, porque tú misma te separaste de tu familia cuando te metiste en la cama con la peluquera». Jason dio un paso adelante, con una mirada amenazadora. Linda no retrocedió, pero se tensó. «Si crees que me estás intimidando, te equivocas», dijo con calma. «Tom está dentro de la casa. Los vecinos están en casa. Además, tengo una bombona de gas. No voy a pegarte. Solo quiero saber dónde están mi mujer y mi hija. Y no te lo voy a decir. Vete a casa, Jason. Arregla las cosas con tu amante. O búscate otra». La puerta principal se abrió y Tom apareció en el umbral. Tenía un bate de béisbol en las manos. «Linda, ¿está todo bien?» «Sí, Jason ya se iba». Tom miró a Jason apreciativamente, dejando claro que estaba listo para usar el bate si era necesario. «Creo que deberías irte», dijo con firmeza. «Ahora mismo». Jason se dio cuenta de que era inútil continuar la conversación. Linda no iba a decir nada, y Tom estaba claramente dispuesto a proteger a la familia de un pariente intruso. «Esto no ha terminado», dijo, retirándose hacia el coche. «Se ha acabado», replicó Linda. «Al menos para ti». Jason entró en el coche y arrancó el motor. Por el espejo retrovisor pudo ver a Linda y Tom de pie en el porche mirándole alejarse. El viaje a Arizona había sido inútil. No había averiguado nada nuevo sobre el paradero de Sara, y solo había puesto a su hermana más en su contra. El viaje de vuelta a Lovell iba a ser largo y triste.
8 horas de viaje pensando en cómo toda su vida se había derrumbado en una semana. La casa vendida, su mujer desaparecida, su hija no disponible, su trabajo la única parte estable de su existencia. Jason se detuvo en una gasolinera y volvió a intentar llamar a Sarah. El número seguía sin estar disponible. Marcó el número de Michelle, pero abandonó la llamada al tercer tono. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su mujer había huido? ¿Que la casa se había vendido y que él dormía en un motel? El romance que parecía tan emocionante se había convertido en una fuente de problemas y humillaciones. Se hacía tarde, pero Jason decidió conducir hasta su casa sin detenerse. Nadie le esperaba en Lovell, pero no había alternativa. Tenía que empezar una vida solitaria, una vida sin ilusiones, pero una vida al fin y al cabo. Cuando Jason regresó a Lovell a altas horas de la noche, volvió a registrarse en el mismo motel de las afueras de la ciudad. La habitación era barata y lúgubre. Muebles destartalados, manchas en la moqueta, olor a cigarrillos y desinfectantes. Nunca se había fijado en esos detalles, pero ahora que era su hogar temporal, cada pequeña cosa le resultaba molesta y le recordaba lo bajo que había caído. A primera hora de la mañana se dirigió a la antigua casa para ver si Sarah había aparecido por allí. La esperanza era débil, pero no tenía otro plan. La casa parecía vacía, las ventanas estaban cerradas y no había señales de vida en el patio. El cartel de "Se vende" seguía en pie en el césped como recordatorio de que la antigua vida había terminado por fin. La señora Henderson, la vecina, estaba regando las flores de su jardín y le observaba con curiosidad. Jason se acercó a la valla, con la esperanza de aprender algo útil. «Buenos días, señora Henderson. ¿Cómo está?» «Jason, hacía tiempo que no te veíamos. ¿Dónde has estado?» «Viajando por negocios». «¿Y Sarah no ha estado en casa estos días?» La mujer mayor negó con la cabeza. «No, cariño, no ha venido nadie desde que se fue del miércoles. Solo tu hermana vino a recoger algunas cosas». ¿Le dijo Sarah algo a los vecinos? ¿A dónde iba? ¿Por cuánto tiempo? No, no dijo nada. Fue muy extraño cómo se desarrollaron las cosas. La casa estaba allí por la mañana, el cartel ya estaba colgado por la tarde, y Sarah y el bebé desaparecieron. La gente del pueblo cotillea, ya sabes. Jason sintió un desagradable nudo en el estómago. Se imaginó el tipo de cotilleo que corría por Lovell. En los pueblos pequeños, historias como esta se convertían en especulaciones y en tema de discusión durante meses. ¿Qué se dice exactamente? Todo tipo de cosas. Alguien vio a Sarah en el banco, retirando una gran suma de dinero. Alguien la vio cargando maletas en el coche por la mañana temprano. La señora Parker de la farmacia dice que Sarah se ha tomado una excedencia sin dar explicaciones. La señora Henderson se acercó más y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Y también dicen que te vieron en esa peluquería, Michelle, varias veces. Y no para cortarse el pelo. Jason se sonrojó. Así que su aventura no era tan secreta como pensaba. Es difícil ocultar algo en Lovell. Demasiados ojos y lenguas indiscretas. Son solo chismes, señora Henderson. Tal vez, cariño. Pero la gente suma 2 más 2. La esposa desaparecida, la casa vendida, tu ausencia, y ahora buscas a Sarah como si no supieras dónde está. La mujer mayor volvió a regar las flores, dejando claro que ya no le interesaba la conversación. Jason se dio cuenta de que no había forma de aprender nada nuevo de sus vecinos. Su siguiente parada fue la farmacia donde trabajaba Sarah. Esperaba que los compañeros supieran más de lo que habían dicho por teléfono. Chris, el otro farmacéutico, les saludó sin mucho entusiasmo. «Jason, ¿buscas a Sarah?» «Sí. Quizá llamó, dijo algo sobre sus planes». «Nada. Pidió una excedencia indefinida y desapareció. Ni siquiera sabemos si va a volver». Chris era terso y claramente no estaba de humor para una conversación franca. Sarah y él se habían hecho buenos amigos a lo largo de los años de trabajo juntos, y su repentina desaparición le disgustaba. ¿Tuvo alguno de sus colegas algún contacto personal con ella antes de que se marchara? Michelle Davis, de órdenes, habló con ella el lunes, pero no dijo mucho. Jason encontró a Michelle Davis en la trastienda, donde estaba clasificando facturas. Era una mujer mayor, de unos 50 años, que llevaba más de 20 trabajando en la farmacia. «Señor Stewart, hacía tiempo que no le veíamos por aquí. ¿Cómo le va al pequeño?» «Bien. Michelle, ¿puedo preguntarte por Sarah?» Chris dijo que hablaste con ella antes de que se fuera de vacaciones.
El rostro de la mujer se volvió serio. Sí hablé con ella, pero ya sabes, preferiría no decir nada. ¿Por qué? Michelle Davis miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírlas. Sara estaba muy disgustada. Incluso le sugerí que se tomara la noche libre temprano. Parecía que había estado llorando toda la noche. ¿Dijo algo sobre problemas familiares? Me preguntó si conocía a un buen abogado de divorcios. Le di el número de mi sobrino. Es abogado en el pueblo de al lado. Jason sintió que se le apretaba el corazón. Así que Sara había estado planeando el divorcio desde el lunes, el día antes de su reunión con Michelle. No dijo nada más, solo que iba a empezar una nueva vida. Supuse que se mudaría a otra ciudad. Después de la farmacia, Jason fue a ver a la señora Connor, la niñera de su hija. La mujer mayor lo saludó con recelo. Jason, ¿dónde están Sara y la niña? Estoy preocupada. Están a salvo. Acaban de irse a casa de unos parientes. La señora Connor no parecía convencida con su explicación. Eso es muy extraño. Sara siempre avisaba con antelación si pensaba cambiar su agenda. Y aquí simplemente no trajo al bebé el miércoles por la mañana. Tal vez los planes cambiaron en el último minuto. Tal vez, pero dejó algunas cosas del bebé aquí. Un cochecito, un suministro de pañales, el juguete favorito de Chloe. Si el viaje hubiera estado planeado, se lo habría llevado todo. Jason se dio cuenta de que la niñera sospechaba que algo iba mal, pero no indagó más. Cuanto más interrogaba a la gente, más evidente resultaba que Sara había planeado cuidadosamente su partida, pero lo ocultaba a todo el mundo, incluidas las personas más cercanas a ella. Por la noche recibió una llamada de Michelle. Su voz sonaba irritada y exigente. Jason, ¿vas a explicarme dónde has estado desaparecida durante 4 días? Te he llamado 10 veces. Lo siento, tuve un problema. ¿Qué clase de problemas? Y no me mientas, ya lo sé todo. ¿Saber qué exactamente? Sobre tu mujer, sobre su huida y la venta de la casa. Todo el pueblo habla de ello. Jason se sentía cansado. El chisme se estaba extendiendo más rápido de lo que esperaba. Michelle, esta es una situación complicada. No es nada complicada. Tu mujer nos descubrió y se fue. Eso es lo que querías, ¿no? No exactamente. ¿Cómo que no exactamente? La voz de Michelle subió de tono. Durante 4 meses te quejaste de la vida de casado, diciendo que tu mujer no te entendía, que querías libertad. Ahora eres libre. Jason se quedó callado sin saber qué responder. Era cierto que a menudo se quejaba a Michelle de los problemas conyugales, pero era más una forma de justificar el engaño que un verdadero deseo de romper con su mujer. Jason, ¿cuándo vamos a irnos a vivir juntos? Ya nada nos lo impide. Michelle, no tengo casa. Vivo en un motel. Entonces múdate conmigo. Mi piso es lo bastante grande para 2. La sugerencia sonaba natural, pero Jason sintió una resistencia interior. La perspectiva de vivir con Michelle, que hacía poco le había parecido tentadora, ahora parecía una trampa. Necesito tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? ¿En que me quieres? ¿Quería a Michelle? Jason intentó encontrar una respuesta a esa pregunta, pero en su mente solo había confusión. La aventura había comenzado como un pasatiempo, una forma de alejarse de la rutina familiar. Pero era difícil llamarlo amor. Michelle, veámonos mañana. Hablemos con calma. De acuerdo, ven a mi casa a las 7. Después de hablar con Michelle, Jason se sentó en la cama de la habitación del motel y trató de evaluar la magnitud de lo que había sucedido. En una semana había perdido una casa valorada en $120,000, una esposa que ganaba $30,000 al año, una hija que había sido su razón de ser durante los últimos 9 meses. A cambio, le quedaba un trabajo de electricista de $2,000 al mes, una habitación alquilada en un motel barato y una amante que exigía una relación inmediata. La situación económica era pésima. Sin los ingresos de Sara y teniendo que pagar la manutención de sus hijos, su sueldo apenas le alcanzaba para vivir modestamente. Jason sacó su teléfono e intentó llamar a Sara de nuevo. El contestador decía lo mismo. Temporalmente no disponible. Escribió un largo mensaje, disculpándose, pidiendo reunirse, prometiendo cambiar de vida. El mensaje no llegó. El número estaba bloqueado. La habitación estaba sofocante y estrecha.
Jason salió y paseó por los alrededores del motel. El barrio era el mismo. Cafeterías baratas, una tienda de ultramarinos, una gasolinera. El barrio no era el mejor. Camioneros, trabajadores itinerantes, personas que pasaban por momentos difíciles, se alojaban aquí. ¿Era esta realmente su nueva vida? Alquilar habitaciones, la soledad, intentar una relación con una mujer a la que no conocía. Hasta hace un mes tenía un hogar, una familia, estabilidad. Ahora todo parecía un lujo inalcanzable. De vuelta en su habitación, se tumbó en la cama y cerró los ojos. Mañana iba a reunirse con Michelle y a tener una difícil conversación sobre el futuro. Al día siguiente, tenía que encontrar un lugar normal donde vivir y acostumbrarse a la vida de un divorciado sin hijos. 6 meses después, la vida de Jason se había convertido en una aburrida rutina de supervivencia. El estudio alquilado en un viejo edificio de las afueras de Lovell costaba $800 al mes y parecía una ganga. Paredes agrietadas, suelos que crujían, vecinos que discutían por la noche y escuchaban música a todo volumen. El mobiliario era mínimo: una cama, una mesa, 2 sillas, un frigorífico y una cocina que habían dejado los anteriores inquilinos. Su trabajo principal como electricista le reportaba $2,000 al mes, pero era lamentablemente insuficiente. La pensión alimenticia para el mantenimiento de su hija era de $500. El alquiler del piso era de $800. Había $700 para comida, transporte, servicios públicos y otros gastos. Por eso Jason consiguió un segundo empleo. Por las tardes y los fines de semana, trabajaba a tiempo parcial como cargador en un almacén, con lo que ganaba $800 más. El horario era agotador. De 7 de la mañana a 4 de la tarde, trabajaba como electricista, viajando por encargo, arreglando el cableado de casas y oficinas. De 6 de la tarde a 10, descargaba camiones y clasificaba mercancías en el almacén. Los fines de semana también los pasaba allí, cobrando 1,5 veces la tarifa de las horas extraordinarias. Prácticamente no le quedaba tiempo libre, pero era aún mejor. No tenía tiempo para pensar en el pasado y compadecerse de sí mismo. La relación con Michelle terminó un mes después de la desaparición de Sarah. La chica no tardó en darse cuenta de que el romanticismo de los encuentros secretos y la perspectiva de la vida con un hombre que tiene 2 trabajos y vive en un piso barato son cosas completamente distintas. La pelea final fue por dinero. Michelle quería que se fueran a vivir juntos, pero Jason no podía permitirse alquilar un lugar mejor y no quería vivir en su piso de ocupa. «Me dijiste que me querías», le había reprochado la última vez que se habían visto. «Te quería. Todavía te quiero. Entonces, demuéstralo. Vivamos juntos. Planeemos un futuro». Jason intentó explicar su situación económica, hablando de la pensión alimenticia, de un piso de alquiler, de tener que trabajar en 2 empleos. Pero Michelle no quería oír hablar de sus problemas. Era joven, guapa, tenía derecho a una vida mejor que la que podía ofrecerle un divorciado en bancarrota. «No voy a esperar a que resuelvas tus problemas», declaró al final de la conversación. «Quiero un hombre que pueda proporcionarme una vida normal». Tras romper con Michelle, Jason sintió más alivio que tristeza. La aventura que había destruido a su familia había resultado ser una aventura casual, sin sentimientos profundos por ninguna de las partes. Michelle buscaba estabilidad material, él buscaba entretenerse con la rutina familiar. Cuando las ilusiones se disiparon, resultó que no tenían nada que ofrecerse mutuamente. Las conexiones con antiguos amigos y conocidos se fueron cortando poco a poco. En una ciudad pequeña, las noticias de los escándalos familiares se propagaron rápidamente, y la mayoría de los conocidos comunes de Sarah se pusieron de su parte. Jason se convirtió en persona non grata en las empresas habituales. Ya no le invitaban a las barbacoas ni a las fiestas familiares. Su estatus de infiel y mal padre estaba firmemente cimentado. Los padres de Jason vivían en otro estado y les costó entender lo que había pasado. Su madre llamaba periódicamente preguntando por Sarah y su nieta, incapaz de creer que su nuera hubiera desaparecido sin más y sin dar explicaciones. Jason no les contó la verdad sobre su aventura, limitándose a vagas frases sobre desavenencias familiares y la necesidad de una separación temporal. Linda se quedó a vivir en la antigua casa de Jason y se integró rápidamente en la comunidad local. Consiguió trabajo en una agencia de viajes.
Su hija fue a la escuela local y la familia pasó a formar parte de la vida social de Lovell. En los encuentros casuales en la calle o en las tiendas, la hermana se comportaba de forma enfáticamente cortés pero fría. No hacía ningún intento de reconciliación o interacción familiar. Lo peor de todo era la total falta de información sobre Sarah y la hija. En 6 meses Jason no había recibido ni un solo mensaje de texto, ni una sola foto de la niña, ni el menor indicio de su paradero. La pensión alimenticia se transfería a través del sistema bancario a una cuenta anónima, sin remitente. La hija crecía en algún lugar lejano, sin conocer a su padre, y eso le causaba un dolor constante. Varias veces Jason había intentado contratar a un investigador privado, pero resultaba demasiado caro. El coste mínimo de una búsqueda era de $3,000, y eso sin garantía de resultados. Con su sueldo tardaría 6 meses en ahorrar esa cantidad, renunciando a todos los gastos excepto los más necesarios. Los intentos de ponerse en contacto con el abogado de Sarah tampoco llevaron a ninguna parte. El abogado aludió a la confidencialidad y se negó a facilitar información alguna sobre el paradero de la clienta. Cuando se le preguntó directamente por la posibilidad de ver a su hija, respondió con la frase habitual: vaya al juzgado con una demanda oficial. Los procedimientos judiciales requerían dinero para un abogado y tiempo para los trámites. Jason no tenía ni lo uno ni lo otro. Además, se daba cuenta de que las posibilidades de ganar el caso eran mínimas. Efectivamente, había engañado a su mujer, le había mentido y había sido un mal marido y padre. Cualquier juez se pondría del lado de una madre soltera que huye de un cónyuge infiel. En marzo, cuando la nieve se derretía junto a su ventana y la naturaleza se preparaba para la primavera, Jason recibió la carta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Un sobre grueso, con el remitente de un bufete de abogados de Denver, yacía en el buzón entre los folletos publicitarios y las facturas de los servicios públicos. Dentro había papeles de divorcio. Papeles oficiales, impresos en papel con membrete, sellados y firmados. El matrimonio entre Jason Stewart y Sarah Collins quedaba disuelto de mutuo acuerdo. La custodia exclusiva de la menor Chloe Stewart se transfería a la madre. El padre quedaba obligado a pagar una pensión alimenticia de $500 mensuales hasta que la niña cumpliera los 18 años. Especialmente dolorosa era la cláusula que restringía la comunicación. Sarah exigió la prohibición de que su exmarido se acercara a ella y a su hija a menos de 100 metros. La justificación aducida fue amenazas y acoso, aunque Jason no recordaba haber amenazado a nadie. Más bien, viajar a Arizona y tratar insistentemente de localizar a la familia se interpretó probablemente como acoso. A los documentos se adjuntaba una breve carta del abogado. Señor Stewart, mi cliente me ha pedido que le comunique que la decisión es definitiva. Los intentos de localizarla a ella o a su hija se considerarán una violación de la orden judicial y acarrearán consecuencias legales. Los papeles del divorcio entrarán en vigor 30 días después de su recepción. Se aceptarán objeciones y apelaciones dentro de ese plazo. Jason releyó la carta varias veces, tratando de encontrar un resquicio o un motivo para la esperanza. Pero el texto estaba redactado con profesionalidad y no dejaba lugar a interpretaciones. En un mes sería oficialmente un hombre divorciado, sin derecho a ver a su propia hija. Aquella noche se sentó en su destartalado piso, mirando los papeles extendidos sobre la mesa. Llovía al otro lado de la ventana, golpeando los cristales y creando un ambiente lúgubre. En la cocina vecina alguien estaba preparando la cena, con olor a pescado frito y cebolla. El televisor mostraba las noticias, pero el sonido estaba apagado. Jason se había acostumbrado a la soledad en 6 meses, pero hoy la sentía especialmente aguda. Los documentos oficiales hacían que la pérdida de su familia fuera definitiva e irrevocable. Ya no había ni siquiera una posibilidad teórica de arreglar las cosas, de disculparse, de volver a empezar. Intentó imaginar cómo vivía Sarah ahora. ¿Tenía trabajo? ¿Alquilaba un piso o se había comprado una casa? ¿Cómo evolucionaba Chloe? ¿Pronunciaba ya sus primeras palabras? Estos pensamientos eran dolorosos, pero era imposible apartar su mente de ellos. Jason se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Podía ver las luces de las casas vecinas, donde vivían familias corrientes. Maridos que volvían del trabajo, esposas que preparaban la cena, niños que hacían los deberes o jugaban.
La vida normal y comedida que una vez tuvo y perdió por culpa de su propia estupidez. El teléfono estaba sobre la mesa, junto a los papeles del divorcio. Jason lo cogió y marcó el antiguo número de Sara, aunque sabía que no estaba disponible. El contestador automático decía lo mismo que hacía 6 meses. Escribió un mensaje. Tengo los papeles. Lo siento. El mensaje no fue entregado. Fuera de la ventana seguía lloviendo a cántaros. Jason metió los documentos en un sobre y los guardó en el cajón de su escritorio. Mañana iba a ser una semana de trabajo normal. Electricidad a partir de las 7 de la mañana. Almacén a partir de las 6 de la tarde. Esta rutina era la única estabilidad en su destrozada vida. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. En su cabeza se arremolinaban los recuerdos de una época en la que tenía una familia, un hogar, un futuro. Ahora lo único que tenía era un piso de alquiler, 2 trabajos y una pensión alimenticia que pagaría durante otros 18 años a una mujer a la que nunca volvería a ver.